¿Saben ustedes lo que es un condensador? ¿Tienen alguna idea? Algo que almacena energía. Ya. Ese es un condensador. Dos conductores que se separan por un medio no conductor. Entonces, la idea es la siguiente. Supongamos que hay un audio abierto, por favor. Supongamos que esos son los conductores. Y el espacio que está acá es no conductor de la electricidad. Entonces, la idea es la siguiente. Cargar un condensador significa mover carga de un conductor hacia el otro. Eso lo hace una fuente de energía, pero de esa parte no nos vamos a preocupar por el momento. Entonces, supongamos que se van moviendo electrones de un conductor hacia el otro. Entonces, este conductor va quedando cargado positivamente y este va quedando cargado negativamente. Entonces, el mover carga de un conductor al otro, eso significa que el condensador se está cargando eléctricamente. Bueno, y una vez que el condensador está cargado, ¿qué es lo que se establece en la región que separa a los dos conductores? ¿Qué es lo que se establece? ¿Campo? Un campo eléctrico. Un campo eléctrico. ¿Y qué particularidad tiene el campo eléctrico sobre las superficies de un conductor? ¿Cómo es el campo eléctrico sobre la superficie de un conductor? ¿Se acuerdan de eso? ¿Positiva? No, Era como no sé cómo se llama la letra rara de superficie, partida en ya, epsilon, ¿no? ya, pero esa es la ¿Mío? intensidad del campo. Es sigma, es esa. Sigma. Pero ¿cuál es la particularidad? Esa es la intensidad que tiene el campo en la superficie del conductor. Pero ¿qué otra característica tiene el campo? ¿De acuerdo? Es perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie. Entonces ahí podemos dibujar ahí unas líneas de campo. Y entonces las que emergen del cargado positivo salen en forma perpendicular y las que convergen al cuerpo cargado negativamente también en forma perpendicular. Ahí tenemos un campo eléctrico. Pero si hay un campo eléctrico, entonces significa también que se establece una diferencia potencial. ¿Y cómo es el potencial eléctrico en un conductor? ¿Qué particularidad tiene el potencial eléctrico sobre todos los puntos de un conductor? ¿De acuerdo? Es equipotencial. Es equipotencial. Entonces, todo este conductor queda a un cierto valor de potencial y este otro conductor queda a otro valor de potencial. ¿Cuál de los dos conductores queda a mayor potencial?
El de la izquierda. El de la izquierda. Porque recuerden que las líneas de campo siempre van dirigidas desde la zona de alto potencial a la zona de bajo potencial. Entonces, imaginemos que el potencial de ese conductor lo llamamos V+, para identificar que es cargado positivamente. Entonces, el potencial de ese otro conductor lo vamos a llamar V-. Entonces, vamos a definir la diferencia potencial en el condensador con una cantidad positiva. O sea, el delta V lo vamos a definir como la diferencia entre esos dos valores. ¿Cuánto vale esto y cuánto vale eso? No importa, lo que interesa es la diferencia potencial. ¿De acuerdo? Ahora, la intensidad del campo eléctrico, ¿de qué depende? ¿De qué depende la intensidad del campo eléctrico que se establece ahí? ¿Cuál es su dependencia? ¿Están de acuerdo que el campo eléctrico tiene que ser proporcional a la carga que tiene el condensador? Sí. ¿Y qué otro aspecto más podría influir? La distancia. La distancia. ¿Qué otra cosa más podría influir? El área. ¿El largo? ¿A qué te refieres con el largo? No, el área del. Ah, el área, ya. Entonces, podríamos decir, va a depender de la separación que hay y podría depender de la superficie o el tamaño que tengan los conductores. Así que podríamos decir también que el campo eléctrico, además de depender de la carga, depende de la geometría del condensador. O sea, depende de la geometría que tengan los conductores que constituyen el condensador. ¿De acuerdo? Entonces, esta relación que tenemos acá de proporcionalidad la podríamos escribir como una ecuación de igualdad y para eso tendríamos que agregar una constante. Y esa constante debería depender de la geometría que tiene, ¿no es cierto?, el condensador. Pero podríamos también decir que el campo es función de la geometría y de la carga. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Depende de la geometría y de la carga. ¿Estamos? Sí. Entonces, podríamos anotar lo siguiente. El campo eléctrico debería ser acá una función vectorial. Lo voy a anotar en el otro orden. Debería ser la carga que tiene el condensador por una función vectorial. Y esta función vectorial, ¿qué es lo que contiene? Información de la geometría, ¿no es cierto? Y la dirección que tiene el campo que hay, ¿no es cierto?, entre los conductores. No sé si quedó claro eso. Sorry, profe, me perdí. ¿Qué era F? A ver, mire, partamos de nuevo. La intensidad del campo depende de la geometría y la carga, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Pero el vector campo eléctrico tiene dirección. Sí. Entonces, tiene dirección en cada punto, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que el vector campo es igual a la carga, porque es lineal con la carga. Si yo tengo una carga Q, produce un campo de intensidad E. Si tengo una carga 2Q, produce un campo de intensidad 2E. 3Q, 3E. Así que el campo tiene un comportamiento lineal con la carga. Entonces es proporcional a la carga
Y esta función vectorial, ¿no es cierto?, es la que toma en cuenta la forma geométrica que tenga el campo, perdón, los conductores, y todo el aspecto geométrico, tamaño, separación, etc. Así que el campo lo podemos anotar de esta manera. Entonces, la diferencia potencial que nosotros definimos, que era B más menos B menos, entonces esa diferencia potencial tiene que ser igual a qué cosa, a la integral, ¿no es cierto?, desde más a menos del campo punto de L. Y esa integral se puede hacer por cualquier trayecto que conecte los dos conductores porque va a dar exactamente lo mismo. Entonces, lo que encontramos es que la diferencia potencial la podemos escribir así. Puedo sacar la carga de la integral, entonces nos queda esta integral de más a menos de la función vectorial f punto el vector de L. Y el producto punto entre dos vectores, ¿qué es lo que nos da? Nos da un escalar, ¿no es cierto? Entonces, f punto de L es un escalar que voy a llamar de G. Ese es un escalar de G. Entonces, delta B lo podemos anotar como Q por la integral de G, desde más a menos. Y la integral de dg, entonces le podemos dar el nombre de G mayúscula, que es el resultado de esa integral. Entonces, lo que encontramos es que la diferencia potencial en un condensador es proporcional, ¿no es cierto?, ¿a qué cosa? A la carga que tiene el condensador. Y la constante de proporcionalidad depende de la geometría. No sé si quedó claro eso. Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo que se define el término o concepto capacidad de un condensador. Que se suele representar simplemente por la letra C. ¿Y cómo se define? ¿Profe? Sí, cuéntame. En lo anterior dejé ¿qué es? ¿Es la geometría? ¿O Claro, mira, cuando tú haces el producto punto de esto, te da un escalar, ¿no es cierto? Diferencial. Porque esto es diferencial. Y esto depende exclusivamente de la geometría, o sea, de la función f y de L. Entonces, cuando hacemos esta integral, lo que obtenemos es un escalar, que estoy llamando G. Y ese escalar va a depender de la geometría que tenga el condensador. No sé si me expliqué bien. Sí, profe, gracias. Ya, entonces se define un concepto llamado capacidad del condensador. ¿Y cómo se define? Se define de la siguiente manera, en términos de decir que la carga del condensador es proporcional a la diferencia potencial que él tiene. O sea, la carga que está almacenando el condensador es proporcional a la diferencia potencial que hay en el condensador. Entonces, eso se puede anotar como una igualdad. Y para eso se agrega una constante proporcionalidad. Entonces, esto lo podemos anotar así. Y aquí se introduce el concepto de capacidad. Entonces,
La capacidad de un condensador viene siendo el inverso de esa función G. Entonces, ¿de qué depende la capacidad de un condensador? Va a depender de aspectos geométricos. Pero no depende exclusivamente de la geometría. Mientras tanto, vamos a analizar la dependencia solamente de la geometría y luego discutimos otro efecto que influye en la capacidad de un condensador. La unidad de medida de la capacidad, ¿en qué se mide la unidad de medida? La carga se mide en Coulomb, entonces se mide en Coulomb partido por volt. Coulomb partido por volt es la unidad de medida. Y la unidad, un Coulomb, lo voy a escribir en palabras ahora, partido por volt, recibe el nombre de la unidad llamada faradio. Entonces la unidad de medida de la capacidad de un condensador es el faradio. Entonces, lo que vamos a intentar ahora es, dada distintas geometrías para la constitución de un condensador, vamos a tratar de determinar cuánto vale su capacidad. No sé si quedó clara esta primera parte. Sí, profe. Sí. Ya. Entonces, vamos a analizar tres geometrías. Vamos a entonces a partir por el condensador de placas paralelas. Entonces, esto sería como una cosa así. Entonces ahí tenemos una placa, y bueno, esta placa tendrá un espesor. ¿No le gustó eso? No. Dibujémoslo así, no. Tendrá un cierto espesor esta placa. Eso quedó bastante chueco. Entonces, esta es el área que tiene la placa. Y ahí entonces estaría constituido el condensador. Y estas dos placas van a estar separadas en una cierta, en realidad el plano de adelante, ¿eh? Quedaría mejor si lo hago así. Los planos que se enfrentan están separados en una distancia que la podemos llamar D. Eso sí. Entonces, movemos carga, una placa queda cargada positiva y la otra queda cargada negativa. Entonces, vamos a hacer una vista de frente. Entonces, ¿cómo lo veríamos de frente? Ahí. Entonces, todo esto es material conductor.
Entonces, supongamos que esto quedó cargado positivo y esto quedó cargado negativo. Entonces se va a establecer un campo eléctrico. Entonces vamos a mirar la zona central donde no hay distorsión de las líneas de campo. Entonces el campo tiene que emerger de la placa positiva, ¿no es cierto?, en forma perpendicular. Entonces aquí podríamos dibujar una línea de campo. Acá podríamos dibujar, esta la enderezamos un poquito para que caiga ahí perpendicular. No quiere. Podemos dibujar algunas líneas de campo. Ahí siempre en la zona central. En los bordes acá va a haber distorsión. Entonces, las líneas de campo pueden estar así, podríamos dibujar algunas. Porque están los efectos ahí del borde. Entonces, el campo eléctrico en esa zona apuntaría para allá. ¿Cómo son las líneas de campo? Ahí en la zona central. En esta región, las líneas de campo son paralelas. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que si nos movemos para allá, la separación entre las líneas es constante. Por lo tanto, en toda esta región central, lo que vamos a tener es un campo eléctrico uniforme. Entonces, el valor del campo eléctrico en esta región es el mismo valor del campo que tenemos en la superficie de este conductor y en la superficie de ese otro conductor. Pero ¿cuánto vale el campo en la superficie de un conductor? Este campo tiene una intensidad que es la densidad superficial de carga dividido por epsilon 0. Ese es el campo en la superficie de un conductor. ¿De acuerdo? ¿Está clarito eso, no? Profe, Sí, cuéntame. pero ese campo es cuando estáis cerca de la superficie o igual cuando estáis lejos. Es que mira, si estos planos son ¿Ya? paralelos, entonces la línea perpendicular a este plano, ¿no es cierto?, tiene que ¿Sí? tener la misma orientación que la línea perpendicular a ese plano. Entonces, todas estas líneas de campo son paralelas entre sí. No sé si me explico bien. No, no, hablo en el caso de que tuviera solo un conductor. Es que ahí no tenemos entonces un condensador. No, no, que hablaba como el caso general, si tuviera solo como un conductor y calculara. Ah, eso es otra cosa. Sí, pero Sería otra cosa. cero, Mira, ¿no? espérate. Suponte que ahí tienes el conductor de cualquier forma y está cargado positivamente para dibujar las líneas salientes. Entonces, las líneas tienen que salir. ¿Por qué no? ¿Hay sonido? Sí, profe. Sí. Ahí sí, Sí, profe. se escucha. Ya, algo se cortó, se interrumpió. Pero no Entonces, hay la pregunta imagen. era, ¿no ven la tablet? ¿La tableta no la ven? No, No, No. no se No. ve. No se ve. A ver, ¿qué pasó entonces?
¿Qué nos pasó entonces? ¿Qué puse acá? ¿Y ahí se ve? Sí, ahí se ve. Ya. Ah, yo perdí en el computador toda la imagen. Algo pasó con la conexión. Bueno, la pregunta era, ¿qué es lo que pasa si teníamos otro conductor? Entonces, bueno, aquí las líneas de campo van a salir en forma perpendicular a la superficie. No quiere escribir eso. Ahí. Entonces, ¿hacia dónde están dirigidas? Bueno, lo que uno tiene que pensar, que si tenemos líneas que están emergiendo de un cuerpo, en este caso, es porque esto está cargado positivo y esas líneas tienen que converger necesariamente a otro cuerpo cargado. Entonces, hay una sutileza aquí. Por ejemplo, si nosotros decimos, mira, aquí lo que tengo es una carga puntual. ¿Cómo son las líneas de campo debido a esa carga puntual? Radiales. Radiales. Entonces, lo que tenemos que pensar realmente es que acá tenemos un contorno esférico. Tenemos un contorno esférico donde convergen, digamos, todas esas líneas de campo. Así que esto está implícito que en alguna parte hay una distribución de carga negativa que hace que las líneas converjan allá. No sé si me logré explicar bien. Sí, Eso es lo que pasa. O sea, si tú dices, en realidad, este campo es creado por una carga positiva, es creado por una carga positiva, por una carga puntual, perdón, pero además por un contorno que está en alguna parte donde hay una distribución homogénea de carga. Si no, las líneas de campo no serían radiales en todas las direcciones. ¿De acuerdo? de acuerdo. Eso es lo que pasa. Borremos esto entonces. Ya, entonces, ahí tenemos la intensidad del campo eléctrico. Esta intensidad, ¿dónde es? En la superficie de ese conductor, pero también es en la superficie de ese conductor. La densidad de carga en ese conductor es del mismo tamaño que la densidad de carga en ese conductor, porque tienen la misma carga y esas dos placas tienen la misma superficie. Entonces, este campo es válido para toda esta región. En cualquier punto comprendido entre la superficie de una de las placas hasta la superficie de la otra placa, entonces el campo tiene esa intensidad. No sé si estamos claros. Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, supongamos que arbitrariamente nosotros definimos la dirección y tongo para allá. Entonces, ahora podemos anotar el campo vectorialmente en toda esa región. Va a ser sigma partido por epsilon 0 y la dirección y tongo. Pero la densidad superficial de carga es la carga que tiene el condensador dividido por la superficie de cada placa donde está distribuida la carga. Entonces, esto lo podemos notar como Q, ¿no es cierto? ¿Qué más? 1 partido por A epsilon 0 y la dirección y tongo. Entonces, este término que está acá
este término que está acá, eso es lo que llamamos en un comienzo la función vectorial f. Entonces, recuerden, el campo lo podíamos escribir, por acá lo teníamos, lo podíamos escribir de esa manera. Está súper inestable internet. ¿Recuperé ahí la imagen o no? Sí, ahora sí. Sí, ahí se ve, profe. Profe. Sí, algo pasa. Hay algún tipo de interferencia. Bueno, entonces dijimos, mira, el campo lo podemos escribir de esta manera. La carga que tiene por una función vectorial. Entonces, para esta geometría en particular, logramos escribir el campo de esta manera. Entonces, aquí está la carga. Entonces, esa es la función vectorial f. Entonces, lo que queremos calcular es la diferencia potencial. Entonces, la diferencia potencial delta B, que recuerden que la definimos como positiva, B más menos B menos, tiene que ser la integral desde el cuerpo cargado positivo, el conductor cargado positivo, hacia el negativo de este producto punto. L punto dl. Entonces, nos queda A. Y el dl lo podemos escribir como un dx por la dirección y tongo, porque estamos integrando hacia la derecha. Entonces, ¿cuánto va a quedar ese producto punto? Va a quedar Q por 1 partido por A epsilon 0 de X, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces me doy un pasito más. Entonces aquí saco la carga a la integral. Y nos queda Q por 1 partido por A epsilon 0 de X. Pero el Q ya lo saqué ya. Pues, ahí. Entonces, este término que está acá, ¿qué cosa representaría? Eso sería la función de G, que depende exclusivamente de la geometría. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, esta integral de más a menos de 1 partido por A epsilon 0 de X es la función G que definimos, ¿cierto? La función G. Entonces, esto es de más a menos de 1 partido por A epsilon 0 de X es simplemente 1 partido por A epsilon 0 y la integral de dx es simplemente la separación que hay entre las dos placas, entre los planos que enfrentan las dos placas. Entonces, este término que está acá viene siendo ¿qué cosa? La función G mayúscula. Hemos logrado entonces determinar para esta geometría cuánto vale la función G mayúscula. Entonces, ¿cuánto vale la capacidad del condensador? La capacidad del condensador es el inverso de G. Entonces, la capacidad de este condensador vale A epsilon 0 partido por T. Esa es la capacidad de un condensador de placas paralelas.
¿Quedó claro eso? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Perfecto. Entonces recuerden, esto es válido solamente para esta geometría. Cada geometría tiene su determinado valor de capacidad. Aprovechando que nos podemos imaginar bien el condensador de placas paralelas, vamos a tratar de tener una idea acerca de la unidad faradio. La unidad de medida de faradio de capacidad, ¿será una unidad grande o pequeña? ¿Qué creen ustedes? Es Grande. bien grande. ¿Por qué tú crees que es grande? O sea, antes le decía un poco con los con los, ¿cómo se llama? Con condensadores y estos tienen comunidades muy pequeñas Ya, para ello, pero entonces supongo que es muy grande ya, y eso lo saca en base a experiencia, ¿no es cierto? a explotar condensadores. Ya, experiencia. Pero como no estamos acostumbrados a la unidad de capacidad, entonces, a priori, si no conocemos condensadores como tú los conoces, es bien difícil que podamos tener una idea acerca si la capacidad es grande, o sea, la unidad faradio es grande o pequeña. Es como, es muy distinto a que nos digan, mira, me encontré con una persona que medía 2,20 metros. Instantáneamente tenemos una imagen, y así como esa persona es grande. Pero con la unidad de capacidad no tenemos ningún apego. Entonces, lo que les voy a tratar de mostrar es de qué tamaño más o menos es la unidad Faraday. Y para eso voy a tomar como ayudante un condensador de placa paralela. Entonces, vamos a trabajar con orden de magnitud nomás, para tener una idea. Entonces, supongamos que queremos un condensador de placas paralelas que tenga una capacidad del orden del faradio. Voy a trabajar todo en el MKS, así que de ahí voy a omitir las unidades. Entonces, qué sé yo, 1 faradio, 2 faradios, 0,8 faradios. Ese orden de magnitud. Entonces, las placas las vamos a separar en algunos milímetros. Entonces, eso va a tener el orden de magnitud de 10 elevado a menos 3 metros. ¿De qué orden de magnitud es el epsilon 0? ¿Se acuerdan? Menos 12, ¿o no? Menos 12 o menos 11, Menos 12. menos 12. Veamos. 1 partido por 4 pi epsilon 0 es del orden de 10 elevado a 10, ¿no? Es más o menos como 9 por 10 elevado a 9, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Ya. Entonces, el epsilon 0, ¿de qué orden de magnitud? Es 1 partido por 10 elevado a 10, que sería eso, y el 4pi es 4 por 3, 12, más o menos. Así que eso es de 10 elevado a 1. Entonces, el epsilon 0 es del orden de magnitud de 10 elevado a menos 11. ¿De acuerdo? Entonces, esto es 10 elevado a menos 11. Unidades correspondientes en el MKS. Entonces, lo que podríamos visualizar es de qué tamaño tendrían que ser las placas del condensador, qué superficie tendrían que tener para que ese condensador tenga esa capacidad, ese orden de magnitud, y las placas estén separadas en esa distancia. Entonces, el orden de magnitud sería 10 elevado a 0, que sería la capacidad, 10 a la menos 3, que sería la separación, y todo esto dividido por 10 elevado a menos 11, ¿no? ¿Sí? Por 10 elevado a 11. ¿Y eso cuánto da? ¿De qué orden de magnitud da? Eso da 10 elevado a 8.
pero metros cuadrados. Metros cuadrados. Entonces, fíjense lo siguiente. Somos todos acá de la región, ¿o no? ¿Sí? Por ejemplo, supongamos la UCM ahí. Y acá, no sé, como Viña del Mar. Algún punto Viña del Mar. Por ahí por uno norte. Entonces, esta distancia, ¿de qué orden de magnitud es? Entre la universidad y algún punto ubicado ahí en uno norte, cerca de los Castaños. Por ahí. ¿Cuánta distancia habrá ahí más o menos? Orden de magnitud. 10 a la 1. 10 a la 1. O sea, 10 metros. Ah, no, 10 kilómetros. 10 kilómetros. O sea, 10 elevado a 4 metros, ¿no? Sí. Y aquí, qué sé yo, pues, aquí está Reñaca. La distancia entre Viña y Reñaca debe andar por ahí, ¿no? Como 10 elevado a 4 metros, como 10 kilómetros. Entonces, esta área es de 10 elevado a 8 metros cuadrados. Entonces, para que ese condensador tenga una capacidad de 1 faradio, el tamaño de las placas es inmenso. Es inmenso. Así que no vayan a comprar un condensador de placas paralelas con esa separación y pidan que tenga una capacidad de 1 faradio, porque le van a pedir en cuántos camiones se van a llevar el condensador. Conclusión, la unidad de faradio es una unidad extremadamente grande, muy grande. Así que en la práctica, lo que uno encuentra en el mercado son capacitores del orden de los milifaradios, microfaradios, nanofaradios, picofaradios, capacidades grandes, pero chicas en la unidad faradio, que es muy grande. No sé si quedó claro. ¿Sí? ¿Y por qué se usa una unidad tan grande para medir eso? Eso salió porque recuerda que la unidad, fíjate, esto viene de acá. Esto viene de acá. De acá viene. Lo que pasa es que el Coulomb es una unidad muy grande. Recuerda que para tener un Coulomb de carga, tú necesitas agregar o quitar electrones del orden de 10 elevado a 19, ¿no? Sí. Entonces, el Coulomb es una unidad muy grande de carga. Y el volt, un volt es una diferencia potencial que no es muy intensa. Entonces, por eso que te da, ese cociente te da un número muy grande como unidad de medida. No sé si fui claro. Sí, sí, me quedó Por claro eso igual. por ahí resulta grande esa unidad. Entonces, todo viene de que la unidad Coulomb es muy grande. Bien, veamos otra geometría. Profe, Sí, cuéntame. sorry la pregunta, pero ¿un condensador como en qué se ocupa es como el aparato electrónico? Mira, o sea, tiene muchas propiedades, o sea, muchas aplicaciones. Por ejemplo, en circuitos de baja potencia puede servir para restablecer un régimen pequeño de corriente. En combinación de condensadores e inductores, lo que se genera es un oscilador electromagnético. Y con un oscilador electromagnético, entonces tú puedes enviar señales electromagnéticas. También tienen otra aplicación en corriente alterna. Entonces,
Van en Para, circuito, para, ¿no? ¿Eso? sí, van en circuito, sí, van en circuito. Ah, ya. Pero en la corriente alterna se produce un desfasaje entre la corriente y la diferencia potencial, o entre la tensión y la corriente. Entonces, la potencia efectiva que se puede lograr es baja si el desfasaje que hay entre la corriente y la diferencia potencial es grande. Y, por ejemplo, un motor eléctrico su característica es muy inductiva. Entonces, la corriente se tiende a trazar. Si fuera inductivo puro, la corriente se tiende a trazar respecto de la diferencia potencial en 90 grados. Entonces, la potencia que podría funcionar un elemento puramente inductivo, la potencia media es cero. Entonces, pero la corriente alterna con un condensador, en el condensador se tiende a adelantar la corriente en 90. Entonces, en una combinación resistencia, porque los cables que constituyen un inductor tienen resistencia. Entonces, en realidad ahí tenemos un circuito resistivo, capacitivo, inductivo. Y el condensador entonces permite que la diferencia de fase que se produce por el elemento inductivo no sea tan grande. Entonces mejora el factor de potencia. Tiene muchas utilidades el condensador. La cantidad de energía que almacena no es mucha. Después la vamos a evaluar. O sea, no sirve como para alimentar artefactos de potencia. O sea, cuando te dicen, mira, se va a cortar la electricidad, nadie piensa en tener un banco condensador y tenerlos cargados para utilizar esa energía después, porque la energía que almacenan no sirve para alimentar artefactos de potencia. Es muy poca la energía. No sé si fui muy enredado con esa pequeña explicación. Me Básicamente un quedó una idea. condensador acumula la energía, luego la suelta de golpe. No tan de golpe, porque lo Cuando se que la corta puede cuando se controlar, corta el flujo. o sea, tú almacenas la energía en el condensador. Y la energía almacenada en el condensador es algo como muy similar a la energía que tú almacenas cuando estiras un resorte. Entonces, ¿cuándo tienes acceso a la energía que almacena un resorte? Cuando permites que el resorte pierda su estado de formación. Por ejemplo, mueva a un cuerpo. Bueno, cargaste el condensador. ¿Cómo permites acceder a la energía que tiene el condensador de tal manera que el condensador se descargue? Y se tiene que descargar a través de un circuito. Entonces, pero el circuito tiene una propiedad que controla la corriente. Entonces, el condensador no se descarga de golpe, como alguien dijo por ahí. Se descarga no con la misma intensidad siempre, pero no es de golpe. No es, no es de un viaje. Siempre hay una escala de tiempo. Si el elemento resistivo del circuito es pequeño, entonces el intervalo de tiempo que emplea el condensador en descargarse es muy pequeño. Y eso lo vamos a evaluar en circuitos RC. No sé si aclaré en algo las consultas. Ahí sí, Sí. hay más. Perdón, no escuché. Ahí sí, me quedó más claro. Ya, perfecto. Entonces veamos otro condensador con otra geometría. El condensador esférico. Entonces, qué sé yo. Después podemos hacer variaciones de esto. Entonces, imagínense que ahí tenemos una esfera rodeada por un casquete esférico.
No quedó tan mal, ¿no? Ya. Entonces, esto lo voy a churar para indicar dónde tenemos el material. Ahí estaría nuestra esfera, es el material. Y esto es material conductor. Ahí. Y entonces, esta región que está ahí es un espacio libre de material. Entonces, lo cargamos. Movemos carga de un conductor a otro. Entonces, supongamos que la esfera quedó cargada positivamente y el casquete entonces quedó cargado negativamente, necesariamente, ¿no es cierto? ¿Está claro Sí, eso, no? profe. Sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo se va a comportar esto? Voy a hacer un dibujito acá porque me quedó muy lleno eso ahí. Ahí. Esa es la esfera. Y acá voy a dibujar una parte del casquete. Ahí. Entonces, supongamos que tenemos ese punto que está a una distancia R del centro de la esfera. Entonces, como la esfera está cargada positivamente, entonces en su superficie tenemos cargas positivas. Vamos a dejar una parte nomás. Y en la superficie interior del casquete, ¿qué carga tiene que haber? Negativa. La carga que tiene, ¿en cuál superficie? La carga, esto está cargado negativamente, pero ¿en cuál superficie se deposita la carga del casquete? ¿En la externa? La ¿En la pared, interna? la pared interna. Linterna. Para interna solamente. Eso ya lo habíamos discutido, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a tener la concentración de carga negativa. Entonces, el campo es radial, ¿no? En esa región. ¿Y cuánto vale la intensidad del campo en este punto? Es igual que el campo creado por una, ¿no es cierto?, carga puntual. Exactamente el mismo, es un campo radial. Entonces, ese campo tiene la siguiente magnitud. 1 partido por 4pi epsilon 0, la carga de toda la esfera, dividido por r cuadrado. ¿Y qué dirección tiene? Tiene la dirección radial. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Ya. Entonces, esto lo voy a anotar así, aunque parezca raro. Esto va a ser Q. Lo voy a anotar así. Y esto va a ser 1 partido por 4pi epsilon 0, 1 partido por r cuadrado, y aquí r tongo. Entonces, este término que está acá, ¿a qué se parece? Esa es la función vectorial f para esta geometría. Entonces, logramos nuevamente escribir el campo como la carga por la función vectorial f. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que calcular? La diferencia potencial.
Entonces, la diferencia de potencial, delta V, es la integral desde el que está cargado positivo al que está cargado negativo de E punto dl. En este caso, estamos integrando radialmente. Así que, así es que el dl es igual a dr por r tongo, ¿no? Porque estamos integrando desde el que está cargado positivo al que está cargado negativo. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Delta V igual Q por 1 partido por 4pi epsilon 0 de R partido por R cuadrado. Porque R tongo punto R tongo vale 1. Esto entonces, que está acá, ¿a qué se parece? De Ese es el diferencial de G. Ese es el de G. Entonces, logramos escribir esto así, igual que antes, pero con otra forma geométrica. La integral de más a menos de G. Y la integral de G, ¿qué cosa nos da? La integral G de dg, eso nos da G. Y la capacidad es el inverso de G, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces, si resolvemos esa integral, la integral de dg, entonces el inverso del valor de esa integral va a ser la capacidad que tiene esa geometría. Bueno, ¿y cuánto vale esta integral? Escribámoslo acá. Sacamos lo que es constante. 1 partido por 4pi epsilon 0. Y nos queda la integral de r partido por r cuadrado. ¿Y cuánto vale esa integral? Vale menos 1 partido por r, ¿no? Y ahora tenemos que evaluarla en los límites de integración. ¿Y cuáles serían los límites de integración? ¿Desde dónde estamos integrando? Desde la superficie de la esfera hasta la superficie interna del casquete, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, podría ser desde R1 hasta R2. Entonces, R1 es el radio de la esfera. Y R2 es el radio interno del casquete. Entonces, la función G es simplemente 1 partido por 4pi epsilon 0. Voy a dar vuelta aquí los límites, ¿no? 1 partido por R1 menos 1 partido por R2 para absorber ese signo menos. Entonces, ¿cuánto vale la capacidad? 4pi epsilon 0 dividido por 1 partido por R1 menos 1 partido por R2. No sé si quedó claro eso. Sí. Fíjense que no depende para nada
del espesor que tenga el casquete. Da lo mismo esto. ¿Qué espesor tenga eso? Lo único que interesa es el radio de la esfera y el radio del casquete. Bueno, y si tuviésemos un condensador formado por dos casquetes esféricos, entonces, por ejemplo, tenemos ese. No me quedo bien eso. Profe, Sí, ¿puedo volver un poquito para arriba para alcanzar a anotar lo sí. último? sí. ¿Está bien ahí? Sí, gracias. Ya. Me estoy apurando mucho, estoy muy lento. ¿Cómo va el ritmo? Yo encuentro que, profe, Ya, yo tengo que, o sea, estoy constantemente preguntando porque no sé si tengo audio, o sea, no sé si estoy hablando solo, entonces por eso que le estoy constantemente preguntando. A lo sumo, No si les puede molesta, dejar ¿no? un poquito de tiempo para copiar al final de cada temita, Perfecto, como lo hizo ahora, que yo tampoco alcancé a ya, copiar. ya. Entonces, ¿les parece que usemos listo? Entonces, cuando alguien me diga listo, yo cambio corro la pantalla, ¿les parece? Sí, sí, profe. Me apuro. Ya, perfecto. Entonces, hagamos este dibujito. Entonces, un condensador también con geometría esférica, pero no formado por una esfera sólida y rodeada por un casquete, sino que rodea un casquete rodeado por otro casquete. Entonces, por ejemplo, ahí. Ese sería un casquete. Entonces, el material está aquí. Ahí está el material. Se supone que son concéntricos, no me quedo muy... Porque, ¿qué pasaría si no son concéntricos? ¿Mm? El campo no se distribuye uniformemente. Claro, el campo no sería 1 partido por R. Sería complicado. Entonces aquí dibujemos el otro casquete. Entonces ahí. Ahí. Ahí está el material. Entonces aquí tenemos 4 radios. Vamos de adentro hacia afuera, ¿ya? Entonces tenemos un radio R1, un radio R2. Esos serían los radios internos y externos del casquete más chico, ¿de acuerdo? Y R3 y R4 serían los radios internos y externos del casquete más grande. Ya está. Entonces, cargamos esto. O sea, el casquete voy a hacer un paso más. Este se carga con Q. Y este queda cargado con menos Q. ¿Cómo se distribuyen las cargas ahora? ¿Cómo se distribuyen las cargas ahora? Si trazamos, sirve para repasar esto. Si trazamos acá una superficie Gauss, me quedo harto fome la superficie Gauss. Se va a confundir con las cargas. Si trazamos aquí una superficie de Gauss,
¿Cuánto vale el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie Gauss? Pero, Todos, cero. ¿Fue pregunta o afirmación? afirmación. Afirmación. ¿Fue respuesta o afirmación? Eso habría- no, fue respuesta o pregunta. Claro, ahí estaría mejor. Entonces, claro, esto está dentro del material conductor. Entonces, sabemos que el campo dentro del material conductor es cero, así que la integral de E punto dl sobre toda esa superficie es igual a cero. Entonces Gauss nos dice, mira, desde aquí hacia adentro no puede haber carga. Por lo tanto, toda la carga del casquete chico se deposita en su superficie. Y la carga negativa que tiene el casquete grande, ¿dónde se deposita? ¿En la En la superficie interna? interna. ¿Fue respuesta o pregunta? ¿Respuesta? Respuesta, ya. Respuesta. Ya. Respuesta, ya. Con confianza entonces, ¿ya? Profe, Entonces profe, está todo ahí. profe, Sí, cuéntame. ¿la superficie interna ya la definimos como un material conductor o la definimos No, nosotros o viene así de por todo, no, todo esto es conductor. Todo esto es de cobre. Todo eso es de cobre. ¿Ya? Todo este material achurado es Ah, conductor. ya. Entonces, por si acaso, si alguien todavía tiene alguna duda, no hay problema en hacer esto. Me trazo acá una superficie de Gauss, una gaussiana. ¿Cuánto vale el flujo del campo eléctrico sobre esa gaussiana? 0. 0. Cero, porque está dentro del material conductor. Ujú. Entonces, lo que nos dice Gauss es que de aquí hacia adentro no puede haber un exceso de carga. La carga neta tiene que ser cero. Entonces, si esto tiene carga Q, en esta superficie tiene que haber una carga menos Q. Entonces, al cargar los casquetes estos, una carga se deposita en la superficie externa de un casquete y en la superficie interna del otro casquete. ¿Qué tipo de campo vamos a tener ahí? Entonces, supongamos que miramos ahí a una distancia R. ¿En qué dirección estaría el campo ahí? Radial. Radial. En todos los puntos ahí es radial. ¿Y cuánto vale la intensidad de ese campo? ¿Cuánto vale ese campo? La Lo mismo de magnitud. antes, ¿o no? Lo mismo de antes. O sea, 1 partido por 4pi epsilon 0 q partido por r chica al cuadrado. Y es radial. Entonces, ¿vamos a llegar al mismo resultado? Sí. Sí. Entonces, ¿cuánto va a valer la capacidad de eso? ¿Cuánto va a ser la capacidad de ese casquete? De esos dos casquetes. Será 4pi epsilon 0 dividido por ¿cuánto? 1 partido Fíjense en que radio 1. 1 partido por R1 menos 1 partido por R2. R2. Recuerden, la integral va a ser distinta de 0 desde ahí hasta ahí nomás. Aquí el campo 0 y de ahí 0. Entonces, el radio externo del casquete externo no importa para nada. Tampoco importa para nada el radio interno del casquete. No, No está importa para malo, nada el ¿no? radio. Sí, me enredé. ¿Ah? Está mal los radios, Me creo. enredé.
Sí, tan malo. Esto es, ¿de dónde estamos integrando? Esto sería de R2, ¿no? R2, R3. Sería R2 a R3, ¿no? Ahí sí. R2 y R3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya. Esta sería la. Entonces dijimos, no importan para nada el radio interno del casquete interno y el radio externo del casquete externo. No juegan ningún papel. Así que si tenemos, por ejemplo, un casquete esférico aquí, muy delgado, de un espesor muy pequeño, y aquí está rodeado por otro casquete esférico de espesor también muy pequeño, ¿cuánto es la capacidad? Lo mismo tanto, ¿no? Lo mismo que antes. Pero este sería ¿qué cosa? R1 y este sería ¿qué cosa? R2. Entonces, no importa para nada el espesor. Tendría la misma capacidad. A veces se habla de la capacidad de una esfera. De la capacidad de una esfera. De radio, supongamos R de esfera. Entonces, lo que uno tiene aquí es simplemente una esfera de radio R. Pero todo esto es conductor. Entonces, ahí lo que se entiende, que el contorno esférico que la rodea está ubicado en el infinito. O sea, este casquete que lo rodea, está ubicado muy lejos de la esfera cargada. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente R2 tendiendo a infinito. Entonces, la capacidad de una esfera, es simplemente 4pi epsilon 0 el radio de la esfera. Esa es la capacidad de una esfera. Bueno, ustedes ya conocen cuánto vale esto. Esto vale como 10 elevado a 10, ¿no? Entonces, no, esto vale 10 elevado a menos 10, ¿no? Porque 1 partido por Ah, sí, porque 4pi es la inversa epsilon 0, de la constante, claro, ¿no? eso, exacto. Eso vale como 10 elevado a 10, ¿no? Más o menos. Entonces, 10 elevado a 10 por la capacidad de la esfera, entonces eso nos da el radio externo. Entonces, uno se podría preguntar, bueno, ¿de qué radio tendría que ser la esfera para que tenga una capacidad de un faraday? Del orden de magnitud de un faraday. Y eso nos da un radio externo del orden de 10 elevado a 10 metros. Nada despreciable, ¿no? O sea, sería inmenso. ¿Cuánto es el radio de la Tierra? 5.000 Nuestro, kilómetros. es como 6.900, ¿no? Más grande que la ¿No, bueno? Tierra. El radio de la Tierra, como 6.900 kilómetros. Entonces, el radio de la Tierra
es del orden de 6,9. 6,9 más o menos ahí. Y aquí corrí 3, ¿no? Y aquí tengo 3 Sí, por profe. 10 elevado a 6. Eh, 10 elevado a 6. Ja. Entonces es más grande, tendría que ser más grande que la Tierra. mm, Inmenso sería. Bueno, y a calcular capacidad geométrica directamente, entonces nos queda una sola geometría posible, la geometría cilíndrica. Porque si tenemos un cilindro rodeado por un casquete cilíndrico, entonces podemos encontrar cuánto vale el campo, ¿no es cierto?, entre el cilindro y el casquete. Entonces escribimos nuevamente el campo como la carga por la función vectorial. Hacemos todo el proceso y vamos a determinar la capacidad de un condensador de cilíndrico. Eso se los dejo para que lo hagan. Y la próxima clase, si no lo logran calcular, y se lo hago yo, pero traten de hacerlo. Pero hagamos algunos comentarios. Bueno, ¿y qué pasa si alguien construye un condensador con material no conductor? No sirve. ¿Por qué no sirve? Porque se necesita que se haga una carga, ¿o no? Pero tú podrías mover carga de un material al otro, ¿no es cierto? Sí, Pero costaría mucho, claro, sacamos electrones de uno y lo depositamos en el otro. pero no sería eficiente, ¿no? No, para nada, porque sacar cargas de un material no conductor es complicado. Y lo otro es que al sacar cargas de un material no conductor, o si quieres cargar un material no conductor, todo el no conductor no es equipotencial, porque dentro del material hay campo eléctrico. En un material dieléctrico no conductor tú le sacas cargas, entonces se distribuyen de alguna manera, pero en el interior hay campo eléctrico. Así que ya no podríamos hablar de que cada material no conductor o todos los puntos de cada material no conductor van a estar al mismo potencial. Bueno, y la idea es que se cargue el condensador y con facilidad uno pueda tener acceso a que el condensador se descargue para acceder a la energía que él almacena. Y si almacenamos energía en un material no conductor, entonces es difícil sacar todas las cargas, el exceso de carga que está dentro. Entonces no vamos a tener acceso a esa energía. No sé si me expliqué más o menos bien en eso. Sí, profe. Esa es la cosa. Bueno, y fíjense que todo lo que hicimos fue siempre mover carga. Por ejemplo, en este caso, sacamos electrones de acá y los depositamos allá. Entonces esto quedó cargado positivo y esto negativo. Bueno, ¿y qué pasa si hacemos el proceso inverso? Sacamos electrones de acá y los depositamos acá. Entonces esto va a quedar cargado negativamente y eso va a quedar cargado positivamente. ¿Eso afecta en algo en la capacidad? ¿No? No. Es un no, sonó un no medio, No. medio tenebroso, medio temeroso. Afecta, ¿no? No nos afecta. No afecta para nada. Lo que va a cambiar es en la dirección del campo. Por ejemplo, va a ser hacia acá, ¿no es cierto? Sí. Si esto está cargado ahora negativo y esto positivo, entonces el campo apunta para allá. Y esto es lo que va a estar a mayor potencial que eso. Entonces, la integral la vamos a hacer hacia allá. ¿Cierto? Entonces, vamos a llegar exactamente a lo mismo. En el fondo,
cualquiera sea la polaridad como carguemos el condensador. Polaridad me refiero a que lo cargo positivo en un lado, negativo en el otro, o inverso, el concepto de capacidad no cambia. En este caso depende solamente de la geometría. Lo hacemos así por convenio, supongo. No por convenio, porque me salió más fácil. Me salió más fácil porque si lo hago al revés, entonces este campo lo tengo que poner como menos R tongo, ¿no? Sí. Y la integral la hago hacia acá. ¿En qué dirección? Menos R tongo. Nada más. Simplemente por comodidad de integración nomás. Nada más. Pero es exactamente lo mismo. No sé si quedó claro.